Y seguimos. El 2020 fue cuando llegó la pandemia y yo termino mi episodio anterior diciendo, mi historia anterior diciendo que me habían robado el auto justo para la pandemia, entonces dejé de hacer Uber, que era algo que me había gustado tanto y que al final no lo hice tanto tiempo. El auto al final me lo devolvieron como en noviembre, bueno, o octubre, noviembre, por ahí. Fue caleta de rato porque, bueno, estaba todo cerrado. Bueno, acá en Santiago, porque en regiones, francamente, ni vivieron la pandemia. O no así, como los santiaguinos. Entonces, el 2020 fue sumamente duro porque económicamente, nos fuimos a la chucha. Yo tuve que, te cuento mi realidad, pues. Tuve que arrendar mi departamento. Menos mal el consorcio, parece que algo ya había mencionado, consorcio se tiró como unas cuotas, como un refinanciamiento, o renegociación, no, sí, como renegociación, bueno, un refinanciamiento, renegociación, bueno, sin intereses, por 6 dividendos, dividido en 5 años, pero precio contado. Entonces, puta, eso fue un gran salvavidas porque no tenía pega, po, y yo estaba con toda mi era de negación de volver a la oficina. Entonces, obviamente, no quería tener que volver a la oficina, menos en esas condiciones, como quería aprovechar de que todo el mundo estaba encerrado. Yo, menos mal, arrendé acá el departamento por Airbnb y me fui a la casa de mis viejas. Bueno, me fui a la casa donde había vivido 28 años y ahí estuve con mi mamá y mi tía pasando la pandemia, como con los gastos justos, porque mi mamá también estaba sin pega y mi tía se tenía que operar de la cadera, entonces como que había que hacer otros quehaceres, pero me dediqué mucho a conectar conmigo y de verdad como, puta, yo estaba feliz de que todo el mundo tuviera que estar encerrado, pero igual habían noticias terribles, o sea, amigas que supe de noticias como, puta, súper angustiante, ¿no? Yo sé que fue un episodio muy angustiante para mucha gente, pero mi realidad fue que más allá de lo económico, que no teníamos ni un peso, puta, lo viví súper tranquila, weón. O sea, como que me levantaba, o sea, lo que yo hacía era levantarme, hacer yoga o ir al cerro en bici cuando se podía, cuando empezamos a poder salir, hoy no sé si estoy hablando bien, cuando se pudo ir al cerro, iba al cerro. Con mi mamá salíamos al líder a comprar las cosas justas, ¿cachai? Caminando. Como que tuvimos mucho tiempo de conexión como madre e hija y con mi tía también, pues. Pero mi tía estaba más abrumada porque ella... Siento que mi mamá y mi tía entraron como en una paranoia en distintos tiempos. Mi tía fue al principio como que ya aquí no vamos a poder salir nunca más y como que le empezó a bajar el ahogo porque creo que es un poco claustrofóbica. No creo, es un poco claustrofóbica, entonces como que estar en la casa y ver el parque que afuera no andaba nadie le causó mucho malestar. Yo ahora me río, está bien, en el momento no era tan chistoso. Y mi mamá entró en la paranoia después porque nosotros salíamos mucho al doctor, ¿cachai? Y ahí donde estaban los focos de infección por la operación de mi tía de la cadera. Entonces mi mamá siempre nos hacía desvestirnos a la entrada de la casa y era cambiarnos de ropa, pero con una angustia así, pero no era como ya sáquense la ropa afuera, yo la tomo, no era, casi que tenía pinzas quirúrgicas poco menos para tomar esa ropa e ir a echarle a la ropa sucia y así, ¿cachai? Y si salía en micro igual, o sea, ojalá no sentarse, bueno, que yo no, parece que no salía en micro ahí, salía en bicicleta nomás. Entonces era bastante caótico emocionalmente, igual ese entorno. Mi mamá no lo pasó nada de bien para la pandemia emocionalmente, como que se le vino el mundo encima y es lo que mucha gente vivió, pues. Que hoy día nos reímos de eso con ella, incluso como con la paranoia que tenía de cuando uno salía y cuando uno volvía. Ay, qué chistoso. Bueno, no es chistoso. Hay gente que perdió la vida, yo sé, pero como en la realidad de mi casa. Bueno, entonces no teníamos ni un 20, pero me acuerdo que con 10 luquitas en el líder, weón, así hay una cantidad de compras impresionantes, que como no subieron los precios, se mantuvieron
y estaban súper abastecidos, en verdad, no sé, y dieron las cajitas de mercadería. Entonces como que creo que fuimos, una amiga se rajó con una compra de supermercado, que puta que en ese momento nos ayudó un montón, todos nos emocionamos con esta compra que había hecho mi amiga, que agradecidísima hasta el día de hoy, porque nos ayudó en un momento súper complicado. Ella todavía tenía trabajo hasta ese momento que me había hecho la ayuda. Así que estaba en una mejor situación que yo, pero no tenía ninguna obligación, no estoy diciendo eso, solo que ella nos quiso ayudar de manera genuina. Y yo aquí en el departamento también tenía otra amiga que me ayudaba su poco también, como cosa que tenía, cosa que trataba de compartir conmigo, me preguntaba, bueno, tenía esto, tenía mantequilla, no sé, cosas básicas, pues, así yo no teníamos nada, así no estábamos trabajando. Ah, bueno, y además de mis amigas, mi papá también estuvo súper presente, como me ayudó a llevar como algunas cosas del departamento de la casa de mis viejas, me ayudó como con cosas básicas y no tan básicas, porque me acuerdo que no sé por qué mi papá me regaló una pata de jamón serrano, que lo agradezco un montón. Aprendí mucho de las patas de jamón serrano porque tuve que empezar a averiguar, bueno, que venía como... No sé si era un código QR, pero venía como una página o un video en YouTube que tú tenías que entrar para ver cómo se cortaba de mejor manera esa pata de jamón serrano, muy rica. Nosotros la tapamos como con un saquito de quintalero, con un saquito de harina, no sé, de esas bolsas como de harinas antiguas. No sé bien el nombre, pero así la tapábamos por las moscas, pues, bueno, porque no se podían parar si esa pata se come así cruda, pues si es jamón serrano. ¿Verdad? Entonces... Mira, no sé por qué me regaló una pata de jamón serrano, la verdad, pero se le agradeció un montón. O sea, yo no la estaba esperando y llegó una pata de jamón serrano y estaba muy rica y la aprovechamos a concho. Después algo había que hacer con la pata, que también lo hicimos, bueno, no sé. Pero mi papá también estuvo presente ese año, pese a que ha sido una relación muy intermitente, pero el 2020 mi papá se preocupó harto de mí, sabiendo que no tenía ni un 20. Así que bueno, continuamos con la historia. En fin. Entonces, como que ese periodo fue de volver, como de conocerme, ¿cachai? Como que siento que ahí, pese a que no estaba terapiándome en ese momento, porque no tenía ni uno, sí me pude conocer. Me gustó mucho practicar yoga. A mí ya me gustaba ir al cerro en bici, por lo tanto salir a andar en bicicleta para mí era bacán salir y subir el cerro y bajarlo con poquita gente en general en las calles, como conectar con ese silencio en Santiago. Hoy, de verdad que fue muy agradable para mí. También empecé a practicar la meditación, empecé a conectarme como con eso de meditar, que en verdad me sentía muy distinta. Ahora no lo he vuelto a hacer, pese a que además hice un diplomado en mindfulness después en la Adolfo Ibáñez. Entonces, hoy, de verdad que como la sensación corporal es muy distinta cuando tú meditas y cuando no. Ahora, no hablo de... Yo siempre practiqué como con meditaciones guiadas, que para mí era más fácil estar más presente como con eso, como en el momento presente. Porque con las otras meditaciones que no son guiadas, siento que me voy, me cuesta mucho volver, así, muy verdad, estoy meditando. Porque efectivamente, bueno, ya se ha dicho varias veces, la meditación no es tener la mente en blanco, sino que volver aquí, ahora estoy. Ya sea concentrarse en la respiración, enfocarse en las partes del cuerpo y así empezar de a poquito como a sostener el momento presente, que eso es muy peludo. Bueno, entonces como que me empecé a conectar con todo eso y fue un año como, pese a que económicamente estábamos mal, yo sentí una confianza absoluta de que esta guay iba a ser transitoria, que iba a estar mejor después, que en verdad podía volver a la oficina, si es que fuera mucho el acogotamiento que iba a tener. Y porque claro, los 6 meses pasaron y la pandemia seguía y tenía que seguir pagando el dividendo y chucha. Así que empecé como a tomarle otro peso, pero yo dije, ya voy a volver a trabajar, pero antes quiero empezar a viajar. Como que tuve muchas ganas de viajar cuando no podía viajar, que estaba en pandemia. Siempre me dan ganas de viajar cuando no tengo plata. Pero porque estoy con mi mente como despejada y como con ganas de envisionar cosas, ¿cachai? Entonces, bueno, el primer viaje me acuerdo que lo hice con mi amiga con su hija, que fuimos a La Serena, y muy entretenido. Nos fuimos un par de días, muy bacán, y eso ya fue en noviembre del 2020, pero siento que eso fue como el puntapié de empezar a hacer cosas distintas. Entonces,
de marzo, de cuando me roban el auto en marzo a noviembre, fue mucho de ir adentro, de estar muy conmigo, de saber de mis amistades por redes, pero vernos muy poco o hacer videollamadas. Me acuerdo que también la pareja, que también era mi amigo, pero ahora es más la pareja de mi amiga, una vez me hizo una compra así como para carretear por videollamada y me hizo una compra de unas chelitas y un picoteo aquí al departamento y así pudimos carretear por videollamada, pues bueno. Pero mira la buena onda, porque finalmente eso era, a lo mejor a uno no le faltaba el jabón, pero sí la chelita, que en ese momento no era una prioridad, pues. Así que, mira, fue como que rescaté varias cosas súper lindas de ese momento. Gracias a Dios para mí no fue terrible, como que no falleció nadie cercano, nadie que ahora me acuerde, por la pandemia. Sabía como de mis seres queridos, de mis más queridos por el teléfono, por la red social y todo. Pero sí en el ambiente había mucha angustia. Entonces cuando en noviembre empiezo a salir, ya en diciembre yo dije, ya, aquí tengo que empezar a viajar, como que para mi cumpleaños dije, ya, este año, el 2021 voy a viajar, voy a hacer otras cosas, ojalá que me llegue una peguita que sea más novedosa, que tenga que ver con otras cosas. Yo siempre en mi afán de empezar a buscar algo en mi vida a que dedicarme que no sea un trabajo de oficina. Pero ¿qué creen ustedes? Volví a la pegada oficina. Pero eso fue el 2021, así que eso va a ir en el otro video porque para que no queden tan largos. Así esto lo subo a YouTube el 2020 y el 2021 va para allá. Nos vemos en el otro video. Cómo fue volver a hasta ahora, mi último trabajo de oficina. Que espero que así sea. Ay, no lo sé. Bueno, si no lo sé, igual lo voy a publicar cómo va a ser mi nueva experiencia. Porque uno nunca sabe. Así que eso fue para mí el 2020. Cuando ya me entregaron el auto, ya no me quería dedicar al Uber de nuevo, habían pasado como mucho rato, había un caos también como con todo este tema de la pandemia, un cuidado especial, cosas que yo sí rescato de la pandemia que antes no lo había hecho y que ahora digo cómo lo hacía antes, que era entrar con mis zapatos de la calle, con los zapatos que usara afuera, usarlos aquí adentro. Esa hueá no la volví a hacer nunca más. El alcohol gel no lo dejé nunca más. No, con la paranoia de ese momento, con la preocupación así a full de ese momento, pero tengo en cada cartera un alcohol gel. Siempre salgo, sobre todo por mi chiquita ahora. Pero esa hueá de andar con los zapatos que andáis afuera pisando tu alfombra, pisando el cubrepiso en la pieza, no sé. Yo digo, no, qué mal, como qué mal eso. Y la mercadería como que llega a las bolsas del supermercado, nunca más las dejé arriba de la mesa o de ningún mesón, sino que del suelo empezar a sacar las cosas, de las bolsas en el suelo me refiero, y no las limpiaba, porque si en la pandemia lo que sí hacía era limpiar todo lo que llegaba del supermercado, se limpiaba con un cloro, un paño con cloro, y de ahí se iban al refri, ya, eso no lo hago. No me quedé con tanto, pero sí con las cosas de limpieza en general, sí, como de lavarme, como cuando te enseñaban a lavarte las manos de nuevo, poco menos, que era como entre medio de los dedos, el dedo gordo, no sé qué más, pues eso sí, me lavo muy bien las manos, o sea, pero como que en extremo, siento como, siempre me he lavado las manos después de ir al baño, y cuando uno va al baño de mujeres, uno ve muchas mujeres que no se lavan las manos después de nada, o sea, yo ya en entrar a una hueá del baño, yo salgo y me lavo las manos, pero muy, muy bien, y todo eso sí, como que antes la lavada de manos siento que era como más a la rápida, igual con jabón y todo, pero bueno, ustedes me entienden, ya, sino una cosa de cochinada de antes, sino que después era todo mucho más profundo, eso siento. Así que bueno, esas cosas me dejó la pandemia. Me dejaba como la buena experiencia de estas amistades que me ayudaron de manera muy genuina, porque sin esperando absolutamente nada a cambio. Eso fue muy lindo, como sentir que uno tenía el apoyo sin pedirlo. Porque claro, de repente si te ofrecen ayuda y te dicen, tú dime nomás, yo te ayudo. No, como que esa ayuda no... De verdad que no sirve porque la gente, y yo en general tampoco te voy a decir, mira, sí, en realidad necesito jabón o un kilo de pan, no sé, como que no lo voy a decir. En cambio, si tú llegas o mandas o algo
que te nació a ti de cosas básicas que eran en ese momento, aceite, arroz, fideos, lo que sea, puta, o sea, muy agradecida, como que siento que la ayuda de esa manera, más directa, para mí era mucho mejor que me preguntaran, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Cachai? Como que uno no iba a andar diciendo, no sé, como yo no lo iba a andar diciendo finalmente, porque me cuesta hacerlo así de manera tan directa. Entonces sí, agradecí mucho ese año como la gente que tenía a mi alrededor, de los poquitos que tenía alrededor, como que todos se portaron un 7 y no, y fue como que fue muy bacán. Como cerrando, precario económicamente, pero como que siento que espiritualmente y como en persona, de situaciones que a mí me nutrieron mucho, lo viví muy, muy feliz, muy, muy bien. Me encantó esa introspección, esos meses eran tan necesarios como para bajar la marcha y quedarse en quietud en un lugar y estar bien con eso, ¿cachai? No tener ninguna presión de salir como a tonta y a loca a un mercado laboral que no lo vale. Nada, creo que nada de eso lo vale, más que para cosas materiales. Así que bueno, eso por ahora. Ya vendré con el nuevo capítulo del 2021 donde viene mi último trabajo en oficina. Chao, chao. Bueno, y aquí como bonus, no bonus, pero es que algo que quería destacar que no lo mencioné como cuando grabé el video, porque es una persona que en general siempre ha estado ahí. Siempre me ha ayudado cuando puede, lo que pueda, que es una tía que me acuerdo que para la pandemia me ayudó N con los huevos, porque yo comía mucho huevo, como decía. Entonces mi tía vende huevos, tiene una distribuidora de huevos. Distribuidora, un negocio de huevos, vende huevos. Vende huevos ahí en San Luis de Macul. Y el punto, en Peñalolén. Y el punto es que ella me los vendía a precio costo. Entonces, a veces, como en pandemia estábamos cagados que no teníamos plata, no sé qué más, me vendía una a precio costo y la otra me la regalaba. Entonces, eso era tremenda ayuda igual, porque te ahorráis unas luquitas y yo consumo harto el huevo. Entonces, para mí era una tremenda ayuda. Y se lo agradezco un montón, tía. Así que si usted me está escuchando, usted sabe quién es. La quiero mucho y muchas gracias por toda esa ayuda que obviamente se lo agradecí en su momento, le agradezco siempre. Y no era que se me había olvidado eso de pandemia, pero siento que mi tía ha estado ahí como en varias épocas de mi vida, como que ha estado siempre mi tía, preocupada de mí, a través de mi mamá o directamente conmigo. Así que, y ese año en particular sentí que presente con la ayudita de huevos conmigo. Así que se lo agradezco también.